Bueno, el senador Castillo en escena acaba de pronunciar un discurso de que el gobierno no ha hecho nada por Barahona y la región sur. Bienvenido, patrón, a este espacio de nuevo. Bueno, Cuánto un gusto. placer estar de nuevo con ustedes aquí y bueno, compartir sobre todo con la gente que lo sigue todas las mañanas. ¿Es verdad que no se ha hecho nada en Barahona? Bueno, que yo sepa. Explíquese, ¿Qué le patrón. hace falta a Barahona? Todo. De todo. Entonces, realmente, eso lo planteo. Pero el presidente de los ha ido a presupuestos. todas las provincias. Sí, yo quisiera que, no hay problema, el presidente debe ir mucho a Barahona, porque cada vez que va el presidente algo se queda. El presidente entregó unos autobuses. Sí, vi que ayer lo llevaron, los autobuses y la ambulancia. A veces aparecen unos fondos para los ayuntamientos, o sea, excelente, muy bien. El problema es que no hay una obra importante de infraestructura que pueda impactar en el desarrollo económico y social de la provincia, que es el tema más importante. Como ustedes saben, Barahona es una provincia muy pobre, es parte de las provincias con las que se tiene esa deuda social acumulada de parte del Estado dominicano, no solo de este gobierno. El problema en este gobierno es que los presupuestos para la provincia, sobre todo el presupuesto de inversión de capital, que es donde se invierte en obras. De hecho, yo los invito a que vean, el presupuesto tiene una parte de la distribución geográfica de la inversión. Dame un permisito, doctor, senador. Con el tema del presupuesto, ustedes también como senadores tienen un comportamiento muy pasivo, porque quien tiene el levantamiento de las necesidades propias de su demarcación son ustedes y sin embargo no se le ve hacer una demanda en función de esa. Sí, no, claro, se hacen. Y hasta los senadores del oficialismo la hacen. Eso no hay duda. Tú sabes que el senador o representante legislativo tiene una vertiente, tiene tres vertientes: legislar, fiscalizar y la de representación. Y en el espacio de representación hay reclamos, no hay duda. Yo mismo he hecho varios reclamos sobre obras importantes, la carretera Peñón Cabral, la carretera Bauruco-La Filipina, que es donde se extrae el Larimar, la piedra nacional, es una carretera que está en ruinas. Y otros temas, la terminación de la presa de Monte Grande, he sido uno de los abanderados y además muy crítico del proyecto y de la forma en que se ha venido ejecutando. Pero volviendo a lo que te mencionaba, ciertamente... Tú decías que el presupuesto tiene dos vertientes. La formulación del presupuesto la hace el Poder Ejecutivo. Correcto. De hecho, para modificar el presupuesto se requiere una supermayoría en el Congreso. Y es algo que prácticamente no pasa. Imposible eso. Y ya cuando el presupuesto llega, modificar eso también es muy difícil, porque ya el gobierno tiene distribuidos los recursos, tiene distribuido dónde van a salir los ingresos y las obras. El problema es que la formulación para el caso de Barahona ha venido decreciendo. El presupuesto para que se ejecutó en el año 2021, que fue formulado en el 20, el último que formuló el gobierno pasado del expresidente Medina, fue de 1.200 millones de pesos. Para el presupuesto que se formuló en el año 2021 a ser ejecutado en el 22, que es el que estamos ahora, se disminuyó en 60% ese presupuesto, a 400 y tantos millones de pesos. Entonces, ¿y cuánto se ha invertido? De esos 400. Tendría que ver ya, porque pero es mínima la en inversión. general la partida de inversión de capital del gobierno tiene una subejecución de alrededor de un 40%. Es decir, solo ejecutan el 60% de lo presupuestado. Y eso pasó el año pasado también. Sobra un dinero al final, y en el caso del año pasado lo transfirieron al fideicomiso de Pedernales para la creación del fondo. Pero en el caso de Barahona no hay dudas de que no habrá un desarrollo, no habrá un avance si el gobierno no inventa infraestructura. Es decir, la inversión pública tiene que ir ni siquiera de la mano, sino antes de la inversión privada. El inversionista privado no se va a trasladar a Barahona, ni el nacional ni el extranjero, si no hay vías de comunicación, si no se terminan las dos circunvalaciones, si no se termina la presa de Monte Grande para garantizar el agua, que es un problema fundamental que impacta a la provincia.
si no se termina la construcción de la carretera Barahona-Enriquillo, en el caso de Pedernales, Enriquillo-Pedernales, si no se saca ese matadero del pueblo, que el presidente dio el primer Picasso, pero el presidente también dio un primer Picasso en el caso del puerto, prometió la construcción de un puerto comercial de carga para que por ahí salga los productos de San Juan, por ejemplo, de Ocoa también. Válido, a minutos de Barahona. Sí, a minutos no, pero está más cerca que Punta Caucedo, por ejemplo, e incluso más cerca que el puerto de Asua, que es la otra alternativa. Por dentro de San Juan, tú te vas por dentro y tú lo haces en 40 minutos. ¿Qué ha pasado Correcto. con Guaracuya, por ejemplo? ¿Está ahí? El nada? Hotel Guaracuya. Eso El sí presidente fue una estuvo buena el fin de decisión. semana pasado, como ustedes saben, ¿verdad? Sí. Dio el primer Picasso para el mercado. Sí. Yo espero que se haga. El mercado es una obra que se planteó en el gobierno pasado, se dedicaron recursos, un tema sobre la ubicación, porque el mercado actualmente funciona en el centro Sí, en el mismo centro. del pueblo, genera basura diariamente, hay un tema de hacinamiento, contaminación y si queremos desarrollo turístico, ese mercado hay que sacarlo. No de ahí. puede estar ahí. Entonces la idea es que el mercado vaya a la periferia del municipio cabecera y se construya. El ministro de Obras Públicas anunció obras por 3.000 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿eso está en el presupuesto? Cuando voy al presupuesto formulado para el año 2023, debo decir, y en eso hay que reconocer que por lo menos se ha incrementado a los niveles que se ejecutaron en el año 2021. Sobre todo la carretera Enriquillo-Barahona se le asignaron 450 millones de pesos para su terminación, digamos que es el monto mayor de ese valor. Pero son 1.200 millones, entonces ¿dónde están los otros 1.800 millones? ¿Cómo es que se prometen cosas, obras, A lo mejor es por los 4 años. y al final, a mí me da pena con el presidente, y lo digo honestamente, porque quizá él tiene las intenciones de hacer las cosas, evidentemente, hasta políticamente le conviene, pero los funcionarios lo ponen a hablar mentiras y lo hacen quedar mal. Ahora, entonces, mi papel como senador de la provincia, aparte de la representación, de las leyes, de las iniciativas, uno de mis papeles es clamar, sobre todo ahora que se va a aprobar el presupuesto del año entrante, por mayor inversión en la provincia de Barahona. Sí. Y yo he dicho que este gobierno ha sido, hasta ahora, y en términos evidentemente proporcionales, porque tiene 2 años de gestión, el que menos ha invertido en la provincia de Barahona y en la región suroeste. Y así no nos vamos a desarrollar. Al margen de Barahona, el país... Permíteme cerrar Barahona, Sí, María, claro, si claro. tú vas a... No me la cierre para que la gente siga. No, porque El vi tema. también que en Barahona, me enteré estando allá, porque quise ir a ver el ingenio, por Sí. asunto de recuerdos y cosas de esto. Mi papá trabajó ahí muchos años. Está cerrado. Y la planta eléctrica está El ingenio funcionando. está cerrado porque la zafra inicia en enero. El ingenio está en los trabajos de acondicionamiento, para la zafra, el sí, inicio eso es normal. el inicio es normal. O sea, es de pero la zafra. está en operación. Claro, el ingenio es la principal actividad Económica. productiva, no de Barahona, de la región Enriquillo. El capital es extranjero. Sí, está arrendado Mexicano, a una guatemalteca. empresa guatemalteca, la familia Campollo, que tiene tradición agrícola en otros países, incluyendo evidentemente Guatemala, en el campo azucarero, y aquí este ingenio produce alrededor de 80.000 toneladas de azúcar. Es el promedio, la idea es llegar hasta las 100.000. De hecho, el ingenio ha estado creciendo en términos de tierra para sembrar caña, y también se ha diversificado a otros productos agrícolas. Es el mayor empleador de la Eso me imagino. región. ¿Y en el caso de la planta eléctrica está operando? Sí, claro, la planta que maneja es Jaina, y además, que de carbón, y además tenemos... Es una provincia que se ha diversificado en términos de generación eléctrica. Tenemos una planta fotovoltaica en Canoa, que genera, o por lo menos se diseñó, se inauguró la primera etapa de 25 megas, pero la idea Es para llegar a 50. Y el caso del parque eólico, que la mitad de esos molinos están en territorio de Barahona. En territorio de Barahona, la otra Aunque en se vende como Pedernales, de porque eso Pedernales. está entre Enriquillo,
y Oviedo. Sí. Tú sabes que son limítrofes. Entonces, una gran parte del parque, de hecho la primera etapa que se inauguró está en Barahona, y luego las otras etapas se completan en la zona de Oviedo, Pedernales, y ahora actualmente ese parque está generando cerca de 100 megavatios. Es decir, es uno de los proyectos eólicos más importantes no solo del país, sino de la región del Caribe y Centroamérica. O sea que... Y además Barahona va a generar energía hidroeléctrica con Monte Grande, ese es el proyecto. No sabemos cuándo, porque esa presa de verdad que está bastante retrasada. Además la inversión se ha multiplicado. Mucho. Probablemente termine multiplicada por 3 o quizá por 4. Gran parte por la ineficacia e ineficiencia del contratista Andrade Gutiérrez, que es un contratista. Ojalá y la termine, porque Andrade Gutiérrez no ha Sí. terminado una sola obra en República Dominicana. Se las terminaba todas Odebrecht, porque ellos no podían terminar nada. Así es. El país, la gente está sufriendo de una alta facturación eléctrica y las quejas ya no dan abasto. Ustedes como congresistas no tendrán en proyecto llamar para invitar al Congreso, al superintendente de electricidad, al presidente del Consejo Unificado, a ver qué es lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que cuando el bloque Interpelarlo, por lo menos. del Partido de la Liberación Dominicana somete ni siquiera la interpelación, porque la Una invitación. interpelación es un proceso que Sí, está más contenido en la complejo, Constitución, que incluye o podría incluir un voto de censura que obligaría al presidente de la República a la destitución del funcionario. Pero hasta cuando sometemos una iniciativa pidiendo invitar a los funcionarios a venir al Congreso, esas iniciativas son bloqueadas por el partido que tiene el control del Congreso. No puede ser porque Faride invitaba quería que invitaran al gobierno de Danilo que una cosa es entero. con violín y otra con guitarra. Y hasta con tambores distintos. Entonces, evidentemente, una cosa es el discurso en una posición que no debe ser, porque es un doble estándar. Es un acto, digamos, de hipocresía y de falsedad en el manejo. Tiene que ser actuar bajo los mismos parámetros y estándares, no importa en la posición que tú estés. Y en este caso ha habido un bloqueo de ese tipo de iniciativas. El senador Lorenzo, junto a nosotros, que es el vocero del bloque, ha invitado, por ejemplo, o sometido una solicitud para invitar al ministro de Energía. Se sometió la invitación del presidente del Consejo Unificado. Sí. En ese caso sí Lo aceptaron. Sí, recuerdas que al principio fue Andrés Astacio cuando Sí. estaba. Pero ya últimamente esas iniciativas se quedan en las comisiones y nunca pasa nada. No progresa. Cuando realmente el Congreso tiene una función de fiscalización, Claro, que está incluso ordenada en la Constitución de la República, pero es la función que menos ejerce. Y hay una cultura de que, como el Congreso es una institución débil, digamos, hay un hiperpresidencialismo en la República Dominicana. A veces uno se siente hasta impotente de pertenecer a un órgano de esta naturaleza, de que no se va ni se rinde cuenta, que no hay una cultura de rendirle cuenta al Congreso, cuando realmente es el órgano más plural porque es el que representa al pueblo dominicano. Ahí hay 190 diputados y 32 senadores elegidos por el pueblo dominicano, que tenemos el deber de fiscalizar la ejecución de la política pública en todos los ámbitos, incluyendo evidentemente en el sector eléctrico. José. Lo mismo pasa con el tema de la seguridad ciudadana. Dios mío. ¿Tú quieres que interpelen a Chu? No, deja a Chu tranquilo. No, a Chu hay que quitarlo, no que lo ¿Qué fue al interpelen, hay que principio? quitarlo. No, pero no fue a Chu que llamaron, fue el jefe de la policía y se apareció Chu. Y Chu fue, bueno, sí, pero en una primera ocasión fue a echarle una vaina al anterior gobierno y al anterior ministro. Ciertamente. A cuestionar el contrato del tema del laboratorio de balística y una serie de cosas. Ahora lo interesante sería que fuera a explicar cuáles son las políticas para... Dejen a Chu tranquilo, que Chu está trabajando. Mira una cosa. Resolver el tema de la seguridad. José, esta nueva iniciativa, no sé de dónde, cómo fue que se montó, yo sé que fue en Finjo, en el cumpleaños y la cosa. El presidente anuncia la creación de un ministerio de justicia. ¿El PLD ha evaluado este planteamiento? Digamos que el órgano que yo pertenezco, que es el Comité Político, no ha discutido eso y no he recibido la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Pues no está haciendo nada. He oído, no, creo que antes de una declaración yo te voy a decir mi opinión.
para mí la creación de ese ministerio es innecesaria. Y pudiese incluso, depende de cómo se formule la propuesta, ser inconstitucional. Pero hay que modificar la Constitución. Depende. El punto es que la política criminal y de persecución, la Constitución la pone en manos del Ministerio Público. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿qué política va a formular ese ministerio cuando los ministerios son instituciones de formulación de política pública? Y a través de sus adscritas, regularmente las direcciones generales o las otras demás instituciones, es que se aplica esa política pública. Correcto. Solo primero, hay que tener una visión de lo que es el Estado y de lo que es la administración pública. A mí me extraña que el buen amigo Servio Tulio Castaño plantee que es posible la creación. Ahora, que la dirección, por ejemplo, de prisiones se puede transferir a otra institución, sí. De hecho, la Constitución dice que mediante ley se puede establecer que esta institución que está en manos de la Procuraduría, pero si se quiere poner en otro lugar no hay problema. Ahora vamos a seguir creando ministerios, un gobierno que vino con una propuesta de que había una nómina super excesiva, de que muchas instituciones, eliminar instituciones. Ahora vamos a crear un ministerio, además le vamos a poner de justicia, cuando la justicia está en manos de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ahora, si tú quieres ponerle ministerio de asuntos, de asuntos carcelarios, pero ¿para qué crear un ministerio? Eso podría estar, qué sé yo, en Interior y Policía, o pudiese estar asignado, adscrito a la Presidencia de la República. O sea, si se le quiere descargar al Ministerio Público de funciones que ciertamente... De papelería, de no burocracia. Necesariamente entran eso yo estoy de acuerdo, en el marco de su atribución, no de su atribución, sino que le obstaculizan desarrollar la principal actividad que debe desarrollar, que es la persecución criminal, pues no hay la necesidad de crear este ministerio. Y vuelvo y te repito, el ministerio estaría impedido de formular políticas en materia criminal porque esto es atribución exclusiva del órgano persecutor, que es el Ministerio Público, hasta que se modifique la Constitución, porque el planteamiento que ha hecho el gobierno, y por eso dice el consultor jurídico, un poco, digamos que acorralado ante el planteamiento que yo diría que, por decir algo, fue desafortunado poner al presidente a decir eso. Desafortunado. Ya sea por qué causa, porque fuera improvisada, por lo que sea. Lo mismito que pasó con la eliminación por resolución de los $10 para la entrada. Entonces, ahora veo que el consultor jurídico dice, sí, no, porque no hemos desistido de una reforma constitucional. O sea, que admite en el trasfondo que eventualmente sí, es verdad, habría que tocar la Constitución. Pero se dice que ustedes, lo del PLD, la van a apoyar. La reforma constitucional, dicen por ahí. Yo entiendo que no es necesaria. Es decir, la Constitución del año 2010, reformada en el 15 para el tema de la reelección, es, digamos que la Constitución más moderna que nos hemos dado, evidentemente, pero además más completa en términos de un amplio catálogo de derechos fundamentales. Se inscribe en el modelo de neoconstitucionalismo, y luego la ordenación de todo lo que le llaman algunos autores la sala de máquina, que es la organización del poder, es decir, la estructura de los tres poderes del Estado más los órganos extrapoder que ha creado, órganos novísimos en el escenario institucional dominicano, como el Defensor del Pueblo, que es una institución nueva. Defensor del Pueblo, Cámara de Cuentas. Se está desarrollando, bueno, pero Cámara de Cuentas tenemos desde el año 1947, ¿verdad? Creo que fue en el 52 que se creó. La Constitución Económica del 47 la plantea y se creó en el 52 mediante ley. Ahora, el asunto es que este ministerio, en mi opinión, finalizando, no es necesario. No es necesario. Sí se pueden transferir esas instituciones sin necesidad de crear un nuevo ministerio ni de entrar en una reforma constitucional cuando la Constitución realmente todavía tiene muchos elementos que ni siquiera han sido aprobados porque requieren reserva legal. Por ejemplo, ahora fue que se aprobó en el Senado, va para la Cámara de Diputados la Ley de Ordenamiento Territorial, que es un mandato constitucional, pero falta la Ley de Fiscalización y Control para que el Congreso pueda ejercer su labor, que el artículo 115 de la Constitución plantea que sí, porque al quitarle la condición de órgano ad hoc de la Cámara de Cuentas. Hay más de 20 leyes pendientes para poner en vigencia plena la Constitución. Por ejemplo, aquí no hay una ley que regule el referéndum y
la participación Increíble. popular, es decir, en la iniciativa popular, que es otro mecanismo que está ahí. Entonces, ahora José, nos vamos a meter en una reforma constitucional, ¿para qué? José, la Cámara de Diputados ha iniciado una discusión, me parece que un ejercicio de populismo en este momento, a un mes y pico. Algo, eso es mío. El té. Déjame beberme este agüita. Té y Sí, agua. sí, no se ha tocado. Oye, José, ¿ustedes ya aprobaron ese proyecto que está discutiendo la Cámara de Diputados ¿Cuál? de el Código Penal? No, el código... ¿O es una iniciativa que se está El leyendo código ahora? se reintrodujo, Sí. porque perimió. Fue objeto de un estudio, de una comisión bicameral que fue destinada a estos fines. Pero lo reintrodujo Genao y ese que Genao planteó también perimió. Sí, Porque se está conociendo en la Cámara de es en la Diputados. Cámara que se está conociendo, o sea, donde se reintrodujo fue en la Cámara. Ok, o sea que esto, bueno. No, Pero ahora el problema ni siquiera son las causales, ahora el tema es el artículo de la discriminación. Sí, que no de que... Todo, o sea, lo que dicen esos grupos. Desde la óptica de ustedes como representantes, ¿Algún día eso? ¿entienden que hay posibilidad de que en esta legislatura tengamos Código Penal? Es que el Código Penal es un tema de voluntad política. Carajo. De hecho, el Código Penal se aprobó, claro, el presidente Medina lo observó por el Dos tema veces. del aborto, ¿no? El presidente de la República llegó al poder con un planteamiento sobre el tema de las causales. Luego lo ha abandonado por el tema de la polémica que genera este tema. Se decidió finalmente una solución, una dominicanada, buscar un bajadero, como se hace aquí, sacar las 3 causales y dejarlo por una ley especial que ya tú sabrás cuándo se va a aprobar. Nunca. O se va a discutir. Y entonces aprobar el código. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no aprobamos el Código Penal? Un país que tiene un código del año 1805, ni siquiera fue adoptado en 1884, pero es un código que se redactó bajo el imperio de Napoleón y es totalmente anacrónico. Es decir, ha recibido algunas modificaciones a través de leyes especiales, naturalmente, pero cosas, por ejemplo, la violación solo era posible en ese código, lo dice así, aunque fue modificado por una ley especial, ayuntamiento carnal ilícito como si fuera para ser hijo, o sea que si el ayuntamiento carnal ilícito no es como si fuera para ser hijo, no hay violación. Entonces, la excusa legal del hombre que pueda asesinar a su mujer en el tálamo familiar, es decir, si la encuentra en la cama de la casa, ¿no? Siendo infiel. Una excusa legal, o sea, el tipo la puede matar. Eso se modificó también, pero lo que te quiero decir con eso, y señalé esos 2 elementos, que aunque han sido ya modificados, porque la sociedad moderna no permite ese tipo de planteamiento, pero hay muchísimas otras cosas que hay que adecuar. Claro, hay que adecuar el sistema pero ustedes pena, aunque son un bloque pequeño, el cúmulo de pena. Porque no es cúmulo verdad de que si pena. tú matas a una gente es lo mismo que si No, desde la cárcel tú puedes matas matar 25. entonces, en el caso de ustedes Y no hablamos de como bloque, Abel, el único senador de Abel, un senador No, ganador. ya los son 3 somos de Abel. Bueno, pero usted empezó desde el inicio. y vi que dice el amigo Juan hace un momentico que es ficción la gente que ustedes están juramentando el retorno de la fuerza. Bueno, yo la juramentamos, así como ellos juramentan gente del PLD, o sea, eso. Pero evidentemente yo pienso que en el caso de Abel, primero ganó el relevo en el Partido de la Liberación Dominicana, una figura fresca en el ámbito de la aspiración presidencial, pero a la vez con mucha experiencia de Estado, ha sido diputado, compartió, me parece, contigo en la Cámara, fue 6 veces presidente de la Cámara, ha sido 2 veces alcalde de Santiago, y con reconocimiento, incluso internacional, en el caso de la gerencia municipal. Decía alguien que, bueno, lo que le falta a la tarea ya a nivel de Poder Ejecutivo, y la idea, yo pienso, es que Abel pueda ir aglutinando apoyos. Ya hoy algunas encuestas que han salido, o las que he visto, lo colocan en el segundo lugar, apenas días de haber ganado el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que nos toca ahora es trabajo, articular un discurso, una oferta electoral, y Abel, de los 3 candidatos que hay, porque ya hay 3 candidatos, el presidente que está en reelección, el expresidente Fernández, en el caso de la Fuerza del Pueblo, y Abel es que tiene la mayor oportunidad de crecimiento, y óyelo bien, lo plantean todas las encuestas, la menor tasa de rechazo. Así es, gracias José. Gracias a ustedes. José del Castillo Sabiñón, amigo, senador de la República, la próxima vez tenemos que hablar de tu reelección, porque también en Barahona me hablaron de que tú estabas en eso.
Entonces tenemos que Estamos hablar pensando. de eso. Pensándolo, no, están en eso. Yo vi acciones de que están en eso. Acciones sociales. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Para María de los Ángeles, para mí un gran placer haber compartido toda esta semana con ustedes.